Turquía prepara una operación militar en Irak. Este va a ser nuestro primer tema y además de gran actualidad y de calado internacional. Como ya habéis visto estos días, hemos estado tocando más temas europeos y había que volver a Oriente Medio, que la actualidad lo requiere. Recordamos que podéis dejarnos todas las preguntas que queráis en el chat. Iremos contestándolas porque además Irak es un contexto complicado y Turquía, aunque lo hemos contextualizado muchas veces, pues es cierto que hace ya tiempo que ha cambiado un poco su postura tan asertiva en algunos de los escenarios donde estaba y convendría también contextualizarla un poco. Así que lo primero, mientras dejáis las preguntas que queráis y continuamos, vamos a contar qué es lo que está pasando, ¿no? ¿Qué es lo último? Bueno, lo que nos ha ido aquí hoy es básicamente que la semana pasada Turquía e Irak han firmado un acuerdo de cooperación en materia de seguridad que, entre otras cosas, ilegaliza al PKK, los declara una organización prohibida en territorio iraquí, lo cual es una ruptura histórica con la relativa pasividad que podemos decir que ha tenido Irak respecto al PKK en las décadas anteriores. El PKK es el Partido de los Trabajadores de Kurdistán, por cierto, una organización kurda de origen turco, pero que posteriormente se ha extendido por toda la región en realidad. Y bueno, la otra clave de esto es que ese acuerdo abre la puerta a, primero, una cooperación militar contra el PKK entre Turquía e Irak, algo que no había ocurrido hasta la fecha, específicamente desde 1983, cuando se firma un acuerdo de cooperación de seguridad fronteriza entre Turquía e Irak, que permite que a partir de ese momento Turquía lance más de una treintena de operaciones militares contra el PKK en territorio iraquí. Luego hablaremos más en detalle sobre esto. Y bueno, el otro gran punto de todo esto es que este nuevo acuerdo abre la puerta para la que se prevé sea la mayor operación militar de Turquía en territorio iraquí contra el PKK de la historia hasta el momento, que llevará a la formación de una zona de seguridad de hasta 30 kilómetros en el territorio del norte de Irak. Edu, si te paso una imagen, ¿puedes ponerla? Sí, ¿no? Bueno. Vale, no pasa nada. No pasa nada. Vale, te la voy a pasar por si acaso y si puedes, si no, no pasa nada. Bueno, pues básicamente el por qué esto ocurre ahora y bueno, qué ha cambiado para que esto pueda ocurrir es básicamente que Irak ha tenido ha visto más bien un cambio en la situación general en la región en los últimos meses con la firma básicamente de este acuerdo, sé que quizá habéis escuchado algo hablar de él, haberlo mencionado, este IMEC, este acuerdo India Middle East Europe Corridor, que básicamente llama a la creación de un corredor económico con rutas navales y terrestres a través de India a Emiratos Árabes Unidos, de Arabia Saudí, Jordania, Israel y posteriormente hacia Europa nuevamente en torno a la vía naval, y que fue este corredor económico se ha planteado como una alternativa a la ruta de la seda china y al canal de Suez. Entonces, como este corredor debilitaría la posición turca en la región, Turquía e Irak han presentado un proyecto alternativo para que en vez de ir a Emiratos Árabes Unidos y atravesar la península arábiga, ese corredor llegase hasta el puerto de Basra en Irak y posteriormente cruzase todo el territorio iraquí. Y básicamente es un gran proyecto de infraestructura que consiste pues una serie de autovías, redes de ferrocarril que crucen desde el sur, desde Basra, del sur de Irak, hasta la frontera con Turquía. Y a cambio del apoyo a esta iniciativa, de cambio de tanto apoyo tanto político como posiblemente económico, de Turquía a esta iniciativa, pues Irak ha aceptado una mayor colaboración para en contra del PKK. Esto viene a su vez en paralelo a un deterioro de la situación en la región autónoma del Kurdistán iraquí, en la cual hemos visto que desde ese referéndum que tuvieron en el año 2019, creo, fue 2019 o 2018. No recuerdo. Tenemos un artículo sobre el referéndum, si no me equivoco, ¿no? O sea, que ahí podéis... No recuerdo qué año fue, pero bueno, pues la década pasada ya en cualquier caso, y que no resultó, a pesar del resultado positivo de la votación en sí, acabó en un choque de voluntades contra Bagdad, que Bagdad ganó, pues desde entonces la situación en el Kurdistán aquí deteriorándose lentamente,
y poco a poco se ha ido creando una suerte de consenso nacional en torno a ese, digamos, ese deterioro de los privilegios y de las... no me sale la palabra que quiero utilizar, de las potestades del gobierno de Kurdistán iraquí, que entre otras cosas ha llevado que el Tribunal Federal iraquí haya tumbado la ley para las elecciones que vienen ahora en mayo de la región del Kurdistán. Y esto ha llevado a que el partido gobernante, el KDP, se haya anunciado que no va a concurrir a estas elecciones, no va a participar en las mismas. Generalmente, entonces, tenemos una serie de dinámicas entrelazadas, estos cambios geoeconómicos, este deterioro de la situación entre la KRG, o sea, el gobierno de la región del Kurdistán y Bagdad, y pues esta renovada asertividad turca tras unos años de pausa, que nosotros hablamos de esa pausa turca que ha habido entre 2020 y 2024 más o menos, entre finales de Sí, 2020 más bien, un poquito más tarde quizá. principios de 2021, finales de 2020, algo así. Después de conseguir la victoria en Libia, vaya, es un momento irrelevante. Pues que ha habido una pequeña pausa, digamos, en esa asertividad exterior turca y que ahora ha vuelto con toda su fuerza con estos acuerdos, pues tanto con Somalia como con Irak. En Somalia ya hemos hablado anteriormente sobre toda esta cuestión, pues bueno, ahora podemos profundizar más en todo eso. Yo creo que como introducción ya es más que suficiente, Sí, así que eso te iba a decir, Alejandro, que nos te dejo. sirve como introducción porque has traído muchísimos temas sobre la mesa. Entonces, bueno, pues no hemos podido profundizar en todos, pero sí que has traído muchas cosas que nos han suscitado preguntas. Voy a dar las gracias a José Chu, que nos ha dejado la primera sub del día. Ya estamos, como veis, en esa meta ahora mismo 15. A ver si conseguimos avanzar en ella. Gracias. Bueno, pues las preguntas que nos van llegando, Jorge. Primero, ya que hemos hablado de ese proyecto de conexión de Turquía con el Golfo Pérsico, es cierto que si nos metemos en los factores locales del Kurdistán, cosa que ya hicimos cuando hablamos del eje de la resistencia y de cómo son las relaciones entre los kurdos, Israel, los iraníes, pues hay muchísimos puntos que tocar. Sin embargo, si nos centramos justo en lo que es la relación Turquía-Bagdad, es verdad que este proyecto en concreto supera con creces la importancia de otros vínculos con los vecinos. Por supuesto, creo que tendremos que hablar de Irán, de Siria y de todo el Kurdistán. Son tantas las aristas que de verdad que requería un monográfico. Ahora iremos profundizando según nos vaya interesando. Pero nos preguntaban bueno, varias cosas. Lo primero, si se trata de un contrapeso, este proyecto que atraviesa hasta Basra, ¿no? Hasta el puerto de al lado de Kuwait, un contrapeso a la ruta de la seda. Es decir, has comentado otro proyecto que es el que atraviesa Arabia Saudí, Emiratos Árabes para conectar con India y por el otro lado entiendo que era Israel, Grecia, ¿no? No sé exactamente los puntos por los que llegaba a pasar, pero son los grupos que tradicionalmente durante estos años en los que no había pausa turca antes, se conformó una suerte de conglomerado en el este del Mediterráneo, lo que llamamos luego la crisis del Mediterráneo Oriental, en la cual, para contener la influencia turca en Libia, y de alguna manera se intentó también en Siria y en Irak, surgió ese grupo de países como Grecia, Francia, Chipre, Egipto e Israel, Emiratos Árabes, y se ha unido de alguna manera a la influencia de Arabia Saudí e India, con un perfil menor pero relevante, para contrarrestar, ¿no? Lo que digo a Turquía y a la Libia de Trípoli. Eso es importante, eso es algo ya relevante y que durante estos años de pausa, entre comillas, se ha ido dando la vuelta. Los proyectos han empezado a contar con participación turca. Emiratos Árabes hizo las paces con Turquía y por lo tanto han empezado a hacer inversiones masivas, el último de los cuales ha sido el acuerdo o el principio de acuerdo entre Turquía y Egipto para dejar esa tensión, que era como el último, ¿no? de los que mantenían esa tensión, también porque el gobierno egipcio dio un giro contra los hermanos musulmanes, que estaban muy vinculados al islamismo de Erdogan, pero es algo que en el pasado no había ocurrido con otros países. Entonces, por supuesto, sí se trata de un contrapeso no solo a las inversiones chinas de la ruta de la seda, sino a todos los socios que ha ido encontrando y principalmente a esta otra antigua coalición, entre comillas, comercial que se había establecido para intentar
a su vez, contrarrestar a Turquía. De modo que en lugar de entrar ahora en Siria, no sé si estás por aquí de vuelta. Sí, ya estoy de vuelta. Perdona, se me ha llamado el vecino a la puerta y no. Nada, estaba comentando el tema de todos los países que quisieron contrarrestar la influencia turca en el Mediterráneo Oriental y que esto tiene que ver con el proyecto de conectividad con India del que nos habías hablado. No sé si La pregunta creo que en específico era sobre si esto era una alternativa a la ruta de a la la seda. ruta de la seda, Y sí. mi respuesta es no, porque Turquía sí forma parte del llamado corredor central de la ruta de la seda. Esta es una respuesta a la respuesta. Es decir, el IMEC es básicamente ese India Middle East Europe Corridor. Se plantea en contraste, como alternativa a la ruta de la seda. Pero Turquía, que sí forma parte de los que se benefician de esto, de esta ruta, pues básicamente no quiere salirse del juego, por así decirlo, no quiere salirse de ser el principal beneficiado, porque al fin y al cabo ese tránsito comercial es muy beneficioso para Turquía. Y ha planteado otra alternativa para, digamos, concentrar 2/3 de las posibilidades, bueno, la mitad en realidad, ¿no? Porque si contamos el propio canal de Suez como otra, pues sería dos cuartos, le pertenecen a ellos. Pues básicamente es esa respuesta a una respuesta que ya existente. Creo que hay un detalle que quizá hay que matizar, porque como estábamos comentando, habrá esas inversiones chinas, forma parte de Turquía, como nos ha contado Jorge, pero lo importante que estáis planteando aquí, entonces, si Grecia y Turquía formarían parte de ese proyecto, no. La realidad es que, por un lado, tenemos esa alternativa que se buscó, que es lo que nos comenta Jorge, de la respuesta, ¿no? De esos países que quisieron también contener la influencia turca, y ahí es donde está Grecia. Ahí es donde participaban otros países, que no es el nodo principal, ¿no? Lo principal, sobre todo, ha sido intentar puentear a través de Emiratos Árabes, Arabia Saudí, Israel, ¿no? De alguna manera, hacia el Mediterráneo. Sin embargo, la ruta que se está planteando ahora, alternativa a la alternativa, que es lo que nos comenta Jorge, es desde Turquía hasta el Golfo Pérsico a través de Irak. Por eso es tan importante que justo la frontera entre Turquía e Irak la controla realmente la región autónoma del Kurdistán. Y dentro de esa región, pues hay una serie de grupos, un batiburrillo de ellos, entre los cuales Turquía pues, puede emplear, no sé si la excusa del PKK que sirve para todo, o que también va a aprovechar la conectividad para dejar una zona de la región autónoma del Kurdistán libre de la influencia de grupos antiturcos, porque también es verdad que la relación con algunos grupos kurdos es distinta que con otros. Aquí nos habéis preguntado en el chat sobre las fuerzas internas de Irak, sobre el propio Barzani o sobre bueno, los distintos actores y las relaciones con Turquía. Entonces, aquí es importante entender que no es la primera vez que Turquía interviene, pero lo ha hecho en coordinación en algunos casos con Irán, en otros casos con los Peshmerga, que es la fuerza de la región autónoma del Kurdistán. Y claro, esto ahora contaría con una coordinación con Bagdad. Y eso sí que es algo más importante porque después de las otras intervenciones que hizo en el norte, pues es verdad que el gobierno iraquí dijo al principio que se trataba de una intervención no acordada, pero posteriormente rectificó y dijo que sí que había sido acordado, que no era una invasión, ¿no? Que bueno, como que estaba tolerada la presencia turca en el norte. Y con el paso del tiempo, la situación interna de Irak ha llevado a que el propio gobierno de Bagdad esté enfrentado de alguna manera con la autonomía kurda, no de manera pública o no tan pública como otros enfrentamientos que hay en Irak, pero sí que se están menoscabando las competencias según muchos actores importantes del Kurdistán que podemos comentar si queréis. Y esto entraría y tendría todo sentido, ¿no? En el acuerdo que se ha firmado con Turquía, en la posible colaboración o cooperación o simplemente tolerancia a una intervención turca en el Kurdistán iraquí que llegue más profundo de lo que se ha llegado hasta ahora, porque se quiere asegurar la ruta norte de Mosul, ¿no? Creo que no atraviesa Mosul, pero sí que se quiere asegurar esa zona fronteriza con Siria. De hecho, el propio Erdogan ha señalado que durante el verano, que parece que es la fecha que se está señalando, yo no sé luego si lo podrán cumplir o no, es cuando van a garantizar la seguridad de su frontera con Irak y los asuntos pendientes en Siria. Asuntos pendientes en Siria, yo no sé si se refiere a una operación al mismo tiempo, porque es verdad que ahora mismo una operación en Siria
trae más problemas que una operación en Irak, pero lleva anunciándola Erdogan desde la cumbre de Madrid de 2022, así que de la OTAN. No sé, son los escenarios que tenemos. Un rato más, ¿eh? Yo llevo un rato más. Sí, pero como que ahí se anunció a bombo y platillo. Sabemos que él lleva con intervenciones en Siria pues muchísimo más tiempo. Desde 2016 específicamente. Claro, pero ya realizó 4. Entonces, esta quinta operación, que se supone que iba destinada a 2 puntos muy concretos de Manbij y Tal Rifat, ¿no? Si no me equivoco, no se ha llegado a producir. Esa es la operación de la que hablo. Que quizá pueda ser una fecha al verano. Yo no estoy tan seguro porque como está el escenario sirio, pues es complicado. Pero bueno, es una cosa que hay que contemplar. Ahora te doy la palabra. Voy a aprovechar para darle las gracias a la gente que se ha suscrito, que tenemos aquí una de Sherco con Prime, de Birrak. Tenemos alguna más, me ha parecido ver, ahora última, de FranPixel 2. Bueno, muchas gracias a los 3 porque veis la meta que tenemos en pantalla. Vamos a intentar no dar ahora mucho la tabarra porque ya que os estáis suscribiendo, pues lo mejor es que sigamos y luego ya hacemos una prueba más larga. Jorge, teníamos preguntas también sobre la situación interna de Irak, porque ya que hemos comentado esta relación tirante que hay recientemente con el Kurdistán iraquí, nos plantean cómo está la política interior iraquí. Entiendo que también en relación a estas elecciones de las que hablabas, que hay cosas que contar. A ver, hay 3 claves que hablaría ahora de la situación iraquí. Por un lado está la cuestión de qué pasa con Estados Unidos. Ya han empezado esta serie de reuniones con Estados Unidos que, según los estadounidenses, se van a prolongar durante un año hasta después de las elecciones. Sobre, bueno, básicamente qué va a pasar con esas tropas estadounidenses presentes en el país desde que volvieron en 2014. Por otro lado, tenemos la cuestión interna de el rechazo de la actual coalición parlamentaria de gobierno a Maliki, al primer ministro, ¿verdad? Sí. Sudani, perdón. Maliki era anterior. Fallo. Karimi. Maliki es uno de los líderes. Sudani. Sí. Perdón, es que son muchos políticos y nos liamos los dos también, ¿eh? Sí. Pero bueno, sé que es importante Maliki. El rechazo a Sudani porque tenía, digamos, ha habido una separación, digamos, de los objetivos de la coalición de gobierno y más una agenda más propia intentando mantener un equilibrio entre distintas fuerzas en ese sentido. Y pues esto ha llevado a un cierto rechazo por parte de la propia coalición, que eso es una disputa interna bastante significativa. Luego tenemos la cuestión, como os comentaba antes, que desde el referéndum del Kurdistán iraquí ha habido un progresivo deterioro de las relaciones entre Erbil y Bagdad. Y esto básicamente ha producido, en términos generales, que se hayan dado pequeños pasos poco a poco, porque probablemente no ha habido una gran crisis, por así decirlo, pero sí que ha habido pequeños pasos. Ahora mismo, por ejemplo, hay un problema con el pago de los salarios a los trabajadores del Kurdistán que llevan, creo, casi medio año sin pagarles a los del gobierno del Kurdistán iraquí. Luego está el tema de los pagos prometidos sobre las exportaciones de petróleo de la zona del Kurdistán no se están dando. Ha habido cuestión legal sobre la ley para las elecciones en el Kurdistán iraquí. Todas son una pequeña serie de pequeñas crisis políticas que poco a poco están deteriorando la situación en el Kurdistán iraquí. Y poco a poco están enrareciendo el ambiente en ese sentido y están distanciando también, por cierto, en todo este proceso al gobierno del Kurdistán aquí con el de Turquía, porque antes eran una relación bastante cercana entre Barzani y Turquía. Había bastante colaboracionismo por parte del gobierno del Kurdistán aquí con las autoridades turcas en sus intervenciones en Norte de Irak. Ahora la relación se está centrando más en el Bagdad-Ankara y en ese deterioro general de esa situación de la región del Kurdistán. Y por último, bueno, hay que seguir hablando de esa disputa por mencionar todas las cuestiones internas entre los proiraníes y los nacionalistas iraquíes, que también mantienen un cierto grado de tensión. Yo creo que con eso es un repaso general de las dinámicas principales internas. Sí, también estaba la cuestión de las elecciones, ¿no? De cómo pues primero en Bagdad se estaban planteando si hacían falta nuevos comicios adelantados, viendo cómo fue la crisis postelectoral de 2021 en la que acabaron pues con violencia, ¿no? En torno a la capital y la presencia estadounidense, que es uno de los núcleos ahora mismo de la política exterior iraquí. También como ese marco de coordinación de grupos proiraníes, que hay mucha más diversidad que solo esto,
tienen diferentes visiones de cómo llevar el gobierno, ¿no? Desde algunas posiciones del Kurdistán se está diciendo que el propio sudaní no tiene tanto peso en las decisiones como los propios partidos de este campo de coordinación, del marco de coordinación. Claro, si esto es así, las relaciones que ahora mismo se están deteriorando con la Administración Autónoma del Kurdistán tienen bastante que ver con la disputa de los partidos nacionales en Irak, en Bagdad. No tengo muy clara ahora mismo la posición de los sadristas, porque son los que se salieron primero del Parlamento cuando no pudieron formar gobierno, mientras que los grupos más cercanos a Irán, a pesar de no tener mayoría, acabaron conformando ese gobierno y son a los que se acusa de utilizar la Corte de Justicia para ir menoscabando competencias del Kurdistán iraquí y que eso puede tener colusión con intereses internacionales. Hablan, yo entiendo, de Irán, pero también de Turquía, porque son los dos países que han tenido intereses en realizar operaciones en el Kurdistán por distintos motivos, aunque la influencia de una región autónoma del Kurdistán en Irak siempre ha sido criticada por ambos porque tienen sus propias diásporas, su propio grupo problemático, ¿no?, de kurdos, kurdo-turcos y kurdo-iraníes. También es en sí por la influencia en Oriente Medio y en el futuro Estado iraquí, que es, como ya hemos señalado muchas veces, es muy complicado que no haya un conflicto a gran escala o civil dentro del país si implosionan las instituciones actuales, que son posteriores ya a un conflicto anterior. Lo digo porque tanto los kurdos con su administración, como con la presencia en la presidencia, como los distintos grupos chiíes, como la zona suní, la disputa con los chiíes y la disputa con los kurdos, los grupos opositores iraníes y turcos, eso es un cóctel explosivo y en cualquier momento, si no hay un gobierno que consiga mantener el equilibrio, estallará. Por otro lado, es eso, que Irán también lleva muchos, ya no diría años, diría quizá, bueno, al revés, no sé si ya son años, ¿no? Iba a decir meses, anunciando que iba a hacer una intervención armada en el Kurdistán iraquí, incluso por tierra se contemplaba, para combatir a los grupos, como digo, opositores que se están refugiando allí, kurdo-iraníes, y igual que la que hace Turquía con el PKK. Al mismo tiempo, es como que a Irán no le va a convenir que esa zona sea cada vez más cercana por presencia militar dura de Turquía, ¿no? Tiene que haber ese cierto equilibrio entre los poderes regionales, porque si no puede inflamarse un conflicto entre Turquía e Irán. Esto ya lo hemos comentado en otras ocasiones. Sabéis que nosotros contemplábamos de distintos escenarios, por ejemplo, en el libro de la pugna por el nuevo orden internacional lo explicábamos, ¿no?, que hay como 4 o 5 puntos críticos en Oriente Medio que podrían desbalancear los poderes regionales y declarar una guerra más amplia. Y entre ellos encontrábamos el Cáucaso, ¿no?, de cómo Turquía e Irán podían haber llegado a un conflicto más amplio por la crisis de Armenia y Azerbaiyán. Bueno, pues uno de los puntos clave y críticos para cualquier guerra regional es el Kurdistán. Concretamente el Kurdistán sirio e iraquí, pero en general el Kurdistán. Así que, pues por supuesto, el equilibrio de fuerzas dentro de Bagdad y dentro de la Cámara, así como en la formación de gobierno y en las calles, que los controles van por regiones, son críticos también para una posible conflagración regional. Bueno, no sé si quieres comentar alguna de estas cositas o mientras veamos a ver si tenemos más preguntas. Se está mirando precisamente si tenemos más preguntas, porque realmente me parece que ya has dicho la mayor parte de las claves, en mi opinión, en ese aspecto. Así que, a ver, preguntillas que tengamos por aquí. Antes preguntaban si Macron va a enviar tropas a Irak, entiendo. Bueno, de hecho, mira, una pregunta me parece interesante. Nos dicen, ¿creéis que será una operación de entrada y salida o aprovecharán los turcos y como en Siria se quedarán en la zona de manera estable, quizá usando alguna gente local? Si nos puedes volver a poner el mapa de Irak, Edu, si estás por ahí, que no lo sé, podemos ver cómo Turquía ya tiene una presencia permanente en el norte de Irak. Esto no es una cuestión plenamente novedosa. Es una cuestión que ya que ha estado, digamos, ha sido imperante en el norte de Irak desde... No sé ahora mismo realmente cuál de las más de 30 operaciones que ha hecho Turquía desde 1983 fue la primera que estableció presencia permanente en las montañas del norte de Irak, pero se ha convertido en la norma y de ahí decenas de puestos avanzados militares de Turquía en toda la zona. Lo hablábamos antes también, ¿no, Jorge? Que ha habido decenas de operaciones militares en Irak, pero que ya van como
5 operaciones recientes, ¿no? de Operación Garra, que son las que han ido profundizando en ese control. Ahora veis que tenemos puesto Siria en pantalla, pero vamos a mostraros el de Irak. Sabéis que estos mapas son de Suriyak, con el que hemos colaborado en muchas ocasiones para hacer mapas interactivos. Recordad que la inmensa mayoría los tenéis gratis en nuestra página web. También hay algunos que son de creación propia, ¿no? Como el de Ucrania y el de Gaza, pero este concretamente, el que vamos a proyectaros, es de Suriyak Maps. Así que, bueno, ahora podemos enseñar esas zonas de las que hablaba Jorge un poco más en detalle, si queréis. Y creo que está en color azul, una franja de amortiguación en torno a las montañas del Kurdistán iraquí. Y bueno, pues hay una serie de poderes y control diverso como pasa en el Kurdistán sirio que habéis visto, ¿no? Que no era homogéneo, que hay diferentes presencias. Bueno, pues justo la más importante dentro del Kurdistán iraquí, esa administración regional, tiene unos subsectores de poder controlados por el Partido Democrático del Kurdistán en la zona de Erbil y por el partido que es unido, ¿no? Del Kurdistán, o el PUK, ¿no? Que es el que está en la zona de Soleimanilla, más al este. No sé si tenemos ya el mapa. No que yo vea. No, es que creo que está habiendo algún tipo de problema. Es el PUK, es Unión Patriótica del Kurdistán. Eso es, eso es. Bueno, nos preguntan también, aprovecho este momento de silencio momentáneo, nos preguntan sobre cuándo se va a jubilar Erdogan. Han dicho recientemente, más creo que fue el mes pasado, ¿no? No he ido más lejos, que Erdogan no se va a volver a presentar. Pero Sí, a ver, lo que ha dicho es que van a ser sus últimas elecciones, pero claro, lo que hay que ver es cómo de realista es esto. Al final no se trata tanto de declaraciones y esto puede servir un poco como para que los alcaldes, justo en las elecciones locales, que son las que vienen ahora, teniendo en cuenta que las ciudades suelen ser pesos más opositores a Erdogan, sobre todo en la zona occidental del país, que se muestre como que estos candidatos pues puedan marcar algo de distancia, que son renovación, que hay caras nuevas, pero que después, de cara a las elecciones presidenciales, me parece contraproducente. Es decir, ahí es al revés, ahí ligarse a Erdogan es lo que más puntos puede dar, porque aunque el hombre esté mayor, no hay un relevo claro, que esto lo hemos comentado alguna vez. Bueno, pues tenemos también ahora una nueva sub de Hugo Paz. Muchísimas gracias por este apoyo con Prime. Recordad todos los que podáis que si tenéis Prime, pues no os cuesta nada dejar un apoyo a un canal de Twitch, es gratis y nos ayudáis a hacer este tipo de contenido independiente. Vale, pues a ver si tenemos más preguntas por aquí. Mira, Andrea también está con nosotros aquí en el chat. Es que justo hoy veníamos a hablar de Irak, pero como nos hemos movido a Turquía, pues ella también tiene cosas que aportar. Y bueno, dice que le ve presentándose otra vez. Yo no lo descarto, ¿eh? Yo no lo descarto. Y además yo estoy viendo las encuestas para las elecciones locales y es verdad que los candidatos apoyados por Erdogan están subiendo con respecto a otras encuestas. Yo no te digo que vayan a ganar, pero es verdad que las principales ciudades al oeste no es suficiente ese crecimiento para ganar esas elecciones. Ya que nos hemos ido a Turquía, pues te lo cuento, ¿no? Que he visto esas elecciones en Ankara, en Izmir, sobre todo. Izmir creo que estaba muy complicado. Y en Estambul está un poco más ajustado, si no me equivoco. Tendría que mirar los datos. Si luego los encuentro, os los comento. Pero parece que todavía Imamoglu podría volver a ganar las elecciones en Estambul. Es lo que tenemos un poco así de Turquía interno. A ver si tenemos más cositas del Kurdistán, que sé que es un tema complejo y que hay muchas cosas que contextualizar. Buenas a todos los que estáis entrando ahora. A ver qué nos contáis por el chat. Mucha pregunta sobre Ucrania. Creo que muy prontito habrá que hacer directo de Ucrania. No os preocupéis, que lo haremos. Pero esta semana hemos hecho ya 2, ¿no? Si no me equivoco. Uno sobre Europa y... bueno, y el otro sobre Rusia y Ucrania. ¿Qué tenemos por aquí? ¿O alguna novedad que queramos comentar? ¿Algo que se nos haya quedado en el tintero, Jorge? Estoy pensando a ver si también estoy trabajando, a ver si podemos traer el mapa de Irak para... Claro, para que podáis ver un poco las zonas de las que os estamos hablando. Lo más interesante es justo hablar de eso, ¿no? De que ya hay ocupación turca
que claro, si está tolerada por Irak, diremos no es ocupación, ¿no? Es como control, presencia. Es mucho más complicado hablar de invasión cuando el gobierno de Bagdad está tolerándolo, ¿no? Entonces no se trataría de una invasión técnicamente, no lo sé. Aquí pasáis por el chat alguna de estas cuestiones que os comentaba de Estambul. ¿Veis? Está mucho más ajustada la de Estambul. Apenas me estáis pasando una encuesta que da un punto de ventaja a Imamoglu. Pero las otras ciudades que os he dicho creo que tienen una ventaja más holgada los opositores. Vale, nos preguntan un poco por el PKK. ¿Qué es esta organización, Jorge? Has dicho antes el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, pero ¿cuál es el conflicto? Eso es digamos, un proceso muy largo de explicar, pero bueno, por resumirlo muy resumidamente. El Partido de los Trabajadores del Kurdistán es una organización turca fundada en los años 70 en Turquía, en esta época de tanta conflictividad interna en Turquía, que había muchos grupos paramilitares de izquierdas, derechas, étnicos, de todo tipo. Y bueno, pues el PKK era uno de varios, porque había otros grupos, sigue habiendo otros grupos armados kurdos en Turquía, no son los únicos. Pero eso es el que se hizo más significativo y tuvo más peso en términos generales a lo largo de la historia del conflicto con Turquía, vaya. Y bueno, pues básicamente es un partido que en sus orígenes era más stalinista y que quería el establecimiento de un estado independiente kurdo, un Kurdistán, vaya. Y su política ha ido cambiando mucho con el paso de los años. Ha habido, ya abandonar el marxismo-leninismo, ahora tiene, ¿cómo se llama?, el confederalismo democrático como ideología imperante dentro del grupo. Luego está la cuestión del nacionalismo kurdo, que en general siempre ha sido un elemento central, más o menos. En distintas épocas también ha abogado simplemente por una autonomía propia para los kurdos dentro de Turquía. Digamos, ha sido una evolución política muy amplia, ¿vale? Ha sido muy amplia. Y bueno, pues básicamente desde el año 1984, creo que empezó el conflicto en sí. El PKK aparece en 1978, pero el conflicto, digamos, el conflicto armado empieza en 1984. Pues desde entonces ha estado el conflicto con el Estado turco, aunque ha habido varios saltos el fuego, siendo el más relevante el que hubo a partir del año 2008. 2008, creo que sí. Perdón, porque son muchas cifras y datos por el PKK y Turquía, es un conflicto muy largo en este sentido. Sí, la verdad. Y bueno, pues esta tregua llegó a su fin en el año 2015, durante la batalla de Kobane en Siria, que básicamente hubo protestas dentro del territorio turco pidiendo que se les autorizara para ir a Siria, porque estaba bloqueado el paso por parte de las autoridades turcas. Los turcos facilitaron el desplazamiento siempre se ha dicho, ¿no? Que se facilitó el desplazamiento del Estado Islámico desde su territorio para poder atacar a los kurdos en Kobane. Y en general tuvo una participación, un conflicto ahí entre digamos, ese movimiento pancúrdico. No sé el término, pero creo que en realidad es apropiado para describirlo. Ese movimiento pancúrdico y las autoridades turcas, que acabó pues después de un ataque contra un coche policial que murieron 2 personas, que no recuerdo ahora mismo, tiene un nombre, es el incidente, no sé qué, pero no me acuerdo ahora mismo. Acabó reactivando el conflicto en general, que han pasado por varias fases en los años posteriores. Vale, ahora que ya tenemos el mapa, por cierto, voy a Sí, ya comentarlo. tenemos aquí el mapa de Suri y como veis esa zona de azul es la que nosotros os decíamos antes, que ya tiene presencia turca de ocupación o de presencia tolerada desde hace años, que ha habido varias operaciones que en Siria os hemos comentado muchas veces, pero en Irak también. No Vale, sé si pues querías comentar, porque sí, también vemos la zona de la región Kurdistán, nos de están kurda preguntando autónoma. qué significaba cada color, así que voy muy rápidamente. El Venga. rojo es el gobierno iraquí, es la autoridad del gobierno iraquí. En amarillo y en amarillo ligeramente anaranjado, porque no lo llamaría de otra manera, es el territorio controlado por las facciones kurdas del Kurdistán iraquí. Y en azul, arriba, tenéis el territorio que está ocupado ahora mismo militarmente por Turquía. Y luego, aparte, en una capa ligeramente verde, que es un poco difícil de ver en realidad quizá en stream, pero bueno, esa capa ligeramente verde son las posiciones que controla el PKK, más o menos, al norte del país.
Pero bueno, en resumen, como podéis ver, Turquía ya tiene una presencia. Bueno, cada una de las pequeñas banderitas son puestos militares turcos, que hay, como veis, hasta el norte de Mosul. Pues básicamente ha habido durante estos años, desde, 1983, obviamente con las mismas pausas que había en Turquía, pues también las había en Irak, ¿no? Porque con esos altos el fuego. Pero cuando no había altos el fuego, pues se han lanzado toda una serie de operaciones por parte del gobierno turco en territorio iraquí y que actualmente pues llevan a Turquía a controlar, a ocupar militarmente esa zona en azul del norte de Irak. De hecho, como veis, las ciudades más importantes nos dejan muy claro lo que ocurre, que tenemos Erbil y Soleimanilla, las dos principales que os comentaba del Kurdistán iraquí, en este color anaranjado, ¿no? de la zona de la región autónoma del Kurdistán, mientras que la zona más importante de Irak, que podemos ver cerca, es Mosul. Pero veis que hay dos puntos, Mosul y Kirkuk. Bueno, pues es que precisamente una de las grandes crisis que ha habido recientemente en esta zona, la zona suní, que eso también es otro tema del que podemos hablar, ha sido por el control de Kirkuk, ya que desde el gobierno de Bagdad se llegó a algún acuerdo con la administración kurda para que pudieran retomar posiciones en Kirkuk. De modo que yo diría que Kirkuk es una zona disputada fuera de la región autónoma, parece, ¿no? Y sin embargo, los kurdos están ganando algo de peso en la misma. El tema de la zona suní también da bastante de sí, porque justo nos preguntan Jorge, bueno, voy a dar antes las gracias a Village por esa suscripción de regalo y a Nerulten por esa suscripción de Prime que ha renovado de 3 meses. Muchas gracias a los dos. Acordaos de renovar los que lo hicierais otro mes. La pregunta vinculada con esto es por el tema del Daesh. Es decir, por un lado, si ha disminuido desde el 2019 los ataques del Daesh, sobre todo este último año del Estado Islámico, si podría haber un repunte durante este año o si tiene menos importancia, ya no tiene tanta importancia en Irak y en Siria. ¿O es que lo hacen sin hacer mucho ruido? Esas son las preguntas. Continúa habiendo presencia y operaciones a pequeña escala en Irak, sobre todo, pero más en Siria. Perdón, he dicho el revés, sobre todo en Siria, pero también algo en Irak. Pero no es ni mucho menos lo que fue en su momento. No hay control territorial. Es sobre todo pequeñas zonas muy aisladas en las cuales continúan manteniendo presencia, células durmientes que se activan puntualmente a cometer ataques para tratar de mantener con vida la organización en ese sentido, pero por lo general no es una amenaza ni mucho menos como la que era anteriormente. Aunque, sobre todo el desierto sirio, dan bastantes problemas, porque es una región muy amplia, muy poco habitada y que mantiene una cierta presencia, pero en general no son la principal amenaza para ninguna de las partes en esto. Bueno, y luego una cosa que comentabas tú en el chat sobre los colores, para que todo el mundo lo pueda ver en diferido, dentro de la región autónoma del Kurdistán, recordaréis que antes expliqué las diferencias entre el PDK y el PUK, ¿no? Dentro de este mapa podéis ver como una zona, la de Erbil, está en un color un poco más intenso que la de Soleimanilla. Entonces veréis cómo hay una zona que, aunque todo forme parte de la región autónoma del Kurdistán iraquí, está con una subpresencia mayor del PDK en Erbil y del PUK en Soleimanilla. Esto también es algo que hayamos comentado, pero ahora con el mapa pues lo podéis ver mejor. Muy bien, también nos preguntan, hablando del Kurdistán, Jorge, sobre la ideología, ¿no? de estos grupos. Principalmente preguntaban por el de Rojava, que es el típico que se suele asignar. En este caso preguntan por el anarquismo, pero es verdad que en aquel momento los grupos kurdos sirios hace ya años, probablemente más de una década y media, renunciaron al marxismo, ¿no? Y ahora tienen como otra, la que nos comentabas antes, ¿no? Que creo que lo comentaste. Confederalismo democrático, que se llama. Esa es la palabra. Pero ¿qué grupos o cómo se llevan estos grupos? Porque ha habido cambios internos, por ejemplo, en el PUK, que les acercaron al PDK, pero ahora eso se ha roto un poco. No sé muy bien cómo está la situación. El PKK de hecho, y las IPG los consideran como un grupo más vinculado, no sé. la respuesta más rápida es complicado. Muy complicado, ¿vale? Sí. O sea, el abanico de las distintas organizaciones kurdas y sus distintas ideologías
¿vale? Digamos que tenemos por un lado, primero, ninguno de los dos grandes partidos del Kurdistán iraquí, que son el PDK, el Partido Demócrata del Kurdistán, y el PUK, la Unión Patriótica del Kurdistán, que es, por cierto, una extinción del primero, ninguno de los dos pertenecen al paraguas del confederalismo democrático, ¿vale? Van por su cuenta. Ambos son nacionalistas kurdos y podríamos decir que se diferencian principalmente en que el PDK es el populista en el sentido de atraparlo todo, ¿vale? Mientras que el PUK es tradicionalmente más socialdemócrata, vamos a diferenciarlo en ese sentido. Y las distintas organizaciones del confederalismo democrático, que es un tema, como digo, largo y complejo. De hecho, sinceramente, no sé hasta qué punto podría explicarlo debidamente porque tampoco es mi especialidad. Pero vamos, hay toda una serie de organizaciones que se basan en esa idea del confederalismo democrático, el también llamado a veces localanismo, ¿no? Por la figura de Abdullah Öcalan, el líder fundador del PKK y que está en la cárcel en Turquía desde, no sé, mismo de qué años, sinceramente. Pero bueno, bastante tiempo y que, bueno, pues existen dentro de una organización paraguas, que se me ha ido ahora mismo el nombre, ¿vale? Pero que en la cual se agrupan toda una serie de organizaciones, incluyendo tanto al propio, a las, ¿cómo se llama el partido? Partido de la Unión Democrática, que se me había olvidado, que es el PID de Siria, que precisamente es un partido político kurdo, fundado en 2003, si no recuerdo mal, y que forma parte de ese entramado, de esa red de partidos con esa influencia directa del confederalismo democrático y del ocalanismo. Nos hablan del KCK como unión de grupos del confederalismo democrático. Puede ser hablando que sea de... KCK. No me acuerdo ahora mismo porque hace tiempo que no. Son tantas siglas, ya solamente en Siria es una barbaridad. Pero sí, bueno, ahí vemos esas relaciones que, sobre todo desde Turquía, se ha colaborado más con el PDK. Razón, sí, es el KCK. Y se ha combatido a las IPG y a todos los grupos vinculados, porque es como las IPG también es otro paraguas, ¿no? Bueno, se encuentran con las fuerzas democráticas sirias, más bien dicho. El caso es que se les ha asociado mucho más al PKK y ahora la excusa de intervenir en Siria contra las IPG está por su vinculación con el PKK, como que forman parte del mismo entramado o son la marca siria según Turquía, y también se habla de evitar la conformación de un Estado kurdo. Pero, por ejemplo, con el PDK no ha habido ese problema. Ese Estado kurdo existe, pero no se quiere pues que tenga una presencia fuerte en la región. Esos vínculos con otros estados, Estados Unidos principalmente, pero también ahora se ha hablado mucho de Israel, no son bien vistos ni por Irán ni por Turquía. Y por eso pues hay que ver más las lealtades o al menos las relaciones, como han ido moviéndose dentro de cada grupo, que tanto la ideología, que al final, como dice Jorge, pues es más o el nacionalismo, confederalismo o un más atropalo todo, ¿no? Que es lo que comentabas. Bueno, pues tenemos aquí dos nuevas subs. Muchas gracias a Berrak por el Prime y a Spooky por una suscripción de nivel 1 de 10 meses. Esto, bueno, entre los dos, a ver si conseguimos empujar ese objetivo de subs que, como veis, se va renovando a la velocidad a la que las vais dejando. Muchas gracias. Jorge, ¿decías? Vale, iba a comentar. Que nos preguntaban antes, bueno, hablas también de Kirkuk. A ver, es importante una cosa. Sí. La región autónoma del Kurdistán, ¿vale? Dentro de Irak, durante el transcurso de la guerra con el Estado Islámico y durante todo ese periodo de conflicto, de caos dentro de Irak entre 2014 y 2018 más o menos, se expandió más allá del territorio, digamos, legalmente delimitado de lo que es la KRG y llegó a ocupar ciudades como Kirkuk. Y cuando se celebra en 2017, porque lo he mirado, era en 2017, quería que habéis sido más tarde, pero no fue en 2017, el referéndum de independencia de la región del Kurdistán, que por cierto gana el sí por el 92%, o sea, no es poco, se produce ese choque militar, ese choque político-militar con el gobierno iraquí, que lleva a la KRG a perder todos los territorios que habían sido capturados durante ese periodo de disputa, de conflicto en el norte de Irak.
Y es en ese momento cuando empieza esa decadencia progresiva de la KRG, de la que hablaba antes, de ese conflicto para con el Estado iraquí. Eso es lo que voy a contar. Y entiendo que aquí es donde está el tema de Kirkuk. No sé hasta Sí, qué punto se llegó, la verdad, no, se exactamente. expulsó a los peshmerga. Quizá por eso tenga algo que ver ahora eso, el restaurar algunas de las propiedades o alguna de la presencia kurda en Kirkuk, pero fuera de la región autónoma del Kurdistán iraquí. A ver, ¿qué más preguntas tenemos? Bueno, que ya son las 10. Muy prontito cambiaremos de tema, así que van a ser las últimas. Preguntan por la presencia española en Irak. No sé si tenemos claro dónde exactamente es. Ahora mismo no estoy del todo seguro, pero creo que sí que está en las cercanías de Bagdad. Bueno, pues si quieres hacemos un último resumen de lo que ha pasado y así también la gente nueva que haya entrado que se quede con la copla de lo que ha ido ocurriendo, ¿no? Bueno, hago así un pequeño repaso y ahora tú lo completas, ¿vale? Vamos con la noticia que decimos, Turquía prepara una operación militar en Irak. Bueno, pero hemos estado hablando de fuerzas internas, de cómo ha sido tradicionalmente la operación turca con el Kurdistán y con las fuerzas de Perdón Irak. que te interrumpa un momento, porque me ha venido a la cabeza de cuando fue hace no tanto tiempo Sánchez a visitar las tropas en Irak. Si no recuerdo mal, las tropas españolas están en la base de Ain al-Assad, que está en la provincia de Anbar. En la que es atacada constantemente por el eje de la resistencia, ¿no? Sí. Que hay tantos traumatismos craneales. Bueno, vamos entonces a continuar con esto porque yo la verdad es que eso no lo sé. Como decía, más allá de la correlación interna de fuerzas iraquí y la relación de Turquía con el Kurdistán, la novedad es el acuerdo que se ha firmado entre Turquía e Irak, que es un acuerdo, como tantos otros después de esa pausa y esa normalización que Turquía ha realizado con muchos de sus antiguos rivales, que incluye pues ámbitos de cooperación económica, comercial, de muchos aspectos. Hablaban de agricultura, de energía, de agua, de salud, de transporte, pero uno de los elementos clave ha sido la lucha contra el terrorismo. Y en esto se ha conseguido ya no solo la colusión que a veces se ha dado con fuerzas iraníes o con fuerzas del Kurdistán iraquí para poder combatir al PKK, el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, en territorio iraquí. En el mapa veis en color azul la presencia turca, sino que además tenemos como Irak designa al PKK, pues no sé si como organización terrorista, pero desde luego la prohíbe, ¿no? No sé muy bien cuáles son. El lenguaje es un poco extraño, ¿vale? Te diré que el lenguaje es un poco extraño. Yo también tengo mis dudas de Sí, ¿no? De hasta en qué dónde llega. términos se habla, sí, pero lo habla de organización prohibida. Sea lo que sea. Sí. Eso es lo que comentaba, que por ahora habla de prohibir, pero bueno, pues eso no sé si está dando alas a que Turquía lance una operación y que ellos la toleren o que van a combatirlo activamente, porque si van a hacer, pues es una organización prohibida y has firmado acuerdos de lucha contra el terrorismo y bueno, pues entiendo que te interesará combatir a un grupo que está prohibido, ¿no? Pero bueno, eso es algo que queda más en el aire. Lo iremos conociendo porque Turquía también declaró que iba a lanzar nuevas operaciones para mantener su seguridad fronteriza y que concretamente para el verano de 2024 sería un momento importante para garantizar esa seguridad concretamente en la frontera iraquí, así como acometer otros retos pendientes en Siria, de los que lleva hablando bastantes años. No sabemos muy bien en qué quedará, porque no sería la primera vez que, por ejemplo, Irán ha anunciado operaciones en el Kurdistán iraquí numerosas veces y no lo ha hecho. Turquía ha anunciado operaciones militares sobre el Kurdistán sirio y no lo ha hecho todavía. Ha hecho 4, pero que no ha hecho esta última que anunció. Sino que en Irak lo que estamos viendo es cómo se prepara una nueva operación militar. No sabemos todavía cuándo, aunque han mencionado el verano, ni quién, si habrá participación de alguna manera iraquí, pero desde luego Turquía estaría en ello, y hasta dónde, porque si vemos el mapa del proyecto que conecta Turquía con el Golfo Pérsico, atraviesa varias localidades, concretamente por la zona occidental de Irak, que atraviesa la zona suní, y la zona chií ya en la zona suroriental, ¿no? Va como de noroeste a sureste. Pero en la zona noroeste, que es la de la frontera con Turquía y con Siria,
la zona del Kurdistán iraquí, yo creo que si tenemos el mapa en pantalla lo vais a entender mejor, porque se estrecha hacia la frontera triple y queda una pequeña proporción bajo control del Kurdistán iraquí. Mientras que si lo veis en el sur, pues la franja de Erbil o de Soleimanilla es mucho más ancha, pero la franja en torno a la frontera turco-iraquí es mucho más estrecha. Lanzar una operación militar ahí al norte de Mosul o que permita controlar las infraestructuras de comunicación al noroeste de Mosul podría ser el objetivo de Turquía para, primero, eliminar la frontera entre el Kurdistán iraquí y el Kurdistán sirio. Segundo, conectar Turquía con el Golfo Pérsico sin atravesar el Kurdistán iraquí. Y bueno, tercero, pues poder tener una presencia más amplia y combatir al PKK. Hay muchísimas excusas, muchísimos objetivos que se pueden mencionar y creo que ahí en ese mapa es donde mejor se ve ese pequeño triángulo fronterizo triple. No sé si me dejo alguna cosa, ¿quieres matizar algo, Jorge? La verdad es ¿O que lo no, damos no por... mucho. levantamos la sesión kurda y nos quedamos en Oriente Medio? Pues yo creo que podemos ir. Mira, una pregunta Bueno, final. sí, fíjate, iba justo a decir eso mismo. Nos preguntan, ¿la Unión Europea está metida en este avispero? ¿Y qué resultado le beneficiaría si fuese así? No es, realmente no. La Unión Europea no corta mucho el bacalao, por así decirlo, en Irak, en mi opinión, al menos. ¿Y qué resultado le beneficiaría más? Como no está realmente, o sea, sí, tenemos presencia, evidentemente. El Premio de España tiene presencia en la coalición internacional contra el Estado Islámico. Y Macron y varios otros líderes europeos han hecho varias visitas a Irak tratando de ganar algo de peso e influencia. Pero realmente no creo que ahora mismo, sobre todo ahora que estamos haciendo ese enfoque tan grande en ruso, en Ucrania, en el Cáucaso por parte de Francia, cosas así, no creo que realmente tenga un papel particularmente relevante. Dentro de ese no ser unos jugadores significativos en el ámbito iraquí, más allá de potenciales acuerdos de naturaleza económica, que aún así no diría que son los más importantes para Irak, ahora mismo tampoco. No diría que ningún escenario nos favorece más que cualquier otro. No creo que sea muy significativo. Hombre, en principio se hablaba de la colaboración con el gobierno iraquí y con el statu quo, es decir, con las instituciones de Bagdad y de la región autónoma del Kurdistán iraquí. Yo creo que a la Unión Europea lo que no le conviene es un cambio del statu quo, ¿no? Porque podría ir a inestabilidad, a presencia más fuerte de Turquía, de Irán y a que se pueda volver a dar un colapso del Estado iraquí. No sé, pero bueno, también preguntan por qué Estados Unidos ha permitido que Turquía ataque territorios iraquíes. ¿Por qué impedirlo? Quiero decir, estamos hablando de una operación militar autorizada por el gobierno soberano de la región, que es el gobierno iraquí, y contra un grupo que está designado como grupo terrorista. No hay razones significativas para intrometerse en el camino de Turquía en Irak. Es como que en Siria es la presencia estadounidense la que apuntala a la región kurdo-siria. Sí, es diferente, claro. El caso sirio es muy diferente. Claro, entonces ahí las operaciones turcas van contra los intereses de los socios estadounidenses. En Irak, pues podemos hablar un poco de lo mismo. No le conviene a Estados Unidos que colapse el Estado y el statu quo, su presencia militar, sobre todo en Bagdad, que es enorme, ¿no? Ahí es donde se supone que iban a salir. Se está negociando, pero ¿de qué te vale marcharte si cuando te marchas colapsa el Estado o lo toman rivales tuyos? Es decir, lo que le conviene a Estados Unidos es una salida ordenada. Es un plan que suena muy a Afganistán. Salida ordenada, que el país quede estable con el statu quo que dejas y que no lo tomen tus rivales para no perder la influencia. Claro, Afganistán fue un desastre, pero en Irak se quiere hacer de manera que no entren de repente los iraníes. Y sobre todo, el hecho de que los turcos puedan entrar, yo creo que puede perjudicar a lo mejor los intereses estadounidenses, no tanto por la presencia turca en acuerdo con Bagdad, sino si estallara el statu quo entre el Kurdistán iraquí y Bagdad como consecuencia de una intervención turca. Eso sí, eso creo que es distinto, porque si de repente hay un conflicto civil en Irak, Estados Unidos tiene mucho que perder. Pero claro, eso no creo que vaya a ser per se por la intervención turca. Sí puede ser un factor añadido.